tardes, director, profesores y alumnos del Instituto High School. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación acerca de la evaluación de puestos. Permítanme entregarles un folleto para que puedan guiarse. Al final la docena. ¿De la cámara se ve? ¿Se porta bien? Al final. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar, me gustaría hacerles una pequeña introducción. Para lo que me gustaría mostrar es la siguiente imagen. ¿Alguno de ustedes me podría decir quién es este personaje? ¿Lo conocen? ¿Se les hace familiar de repente? Levante la mano. A ver, ¿ves? ¿Y ustedes tienen o se imaginan más o menos la cantidad de dinero que gana este jugador durante el año? Pues voy a mostrar la siguiente cantidad. 35.5 millones de euros al año es lo que recibe este jugador. ¿Y esto debido a qué? Debido a que no solamente es uno de los jugadores más cotizados y más populares del mundo, sino que también los clubes han visto y han ido evaluando cómo este jugador ha estado participando, cómo ha estado mejorando, entrenando en cada juego que ha tenido. Es por eso y es así que la mayoría de empresas, organizaciones, sean clubes deportivos, sean empresas, organizaciones más grandes, de gas, colegios, entre otras, bancos también, evalúan qué personas o qué colaboradores va a tener dentro de su equipo para que pueda mejorar la empresa en general. Es por eso que el equipo Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, ha evaluado a Messi de tal manera que este personaje recibe este sueldo por todos los esfuerzos, por todos los conocimientos y la gente que también lo quiere mucho, ¿no? Es por eso que en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la evaluación de puestos que tendría que tener cada empresa antes de comenzar una organización o de comenzar el trabajo que va a realizar. Bueno, para comenzar vamos a leer cuáles son los logros de esta capacitación. En primer lugar sería definir y explicar el concepto de evaluación y categorización de puestos y su importancia en la organización. Seguidamente, ustedes serán capaces de evaluar, clasificar y categorizar los puestos de acuerdo al método estudiado. Bueno, para comenzar primero tendríamos que saber cuáles son las etapas dentro de un proceso de selección del personal, dentro de las cuales encontramos al reclutamiento, a la selección, inducción y finalmente la evaluación, que es de la que yo les vengo a hablar en esta oportunidad. Bueno, antes que todo, nosotros tendríamos que conocer exactamente qué significa la compensación, que es un punto muy importante dentro de la evaluación, ya que nosotros tenemos que retribuir de alguna u otra manera a los trabajadores de nuestra empresa. Entonces, para ello, vemos que la compensación o retribución este método se utiliza para designar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados de una empresa. Es decir, las retribuciones, como su mismo nombre nos dice, que nosotros adquirimos de acuerdo al trabajo que realizamos, de acuerdo a los puestos que tenemos también. Es decir, por ejemplo, un gerente general quizás va a recibir un poco más de dinero que el subgerente o los subordinados, ¿cierto? Siguiente, por favor. Para eso vamos a ver primero cuáles son los componentes de la compensación total. Para no abrumarnos mucho con el cuadro, vamos a pasar un poco más rápido a la parte que es, por ejemplo, la compensación total, que se divide en motivación intrínseca y extrínseca, dentro de la cual se desagregan dos componentes, que es el financiero y el no financiero. Y dentro de este financiero, que es el que mayormente todos conocemos, desagregamos a la retribución directa y la retribución indirecta. ¿De qué consta la retribución directa? Esta se basa en los salarios fijos y en los salarios variables que tenemos. Es decir, como muchos sabemos, el salario fijo se da la retribución base. Por ejemplo, ahora ya sabemos que el sueldo mínimo que cada trabajador debería recibir por sus 8 horas diarias laborales es de 1.750. Es así que nosotros sabemos que el salario fijo es, bueno, depende a la categoría de puesto en la que estamos recibiendo, pero sabemos que es la retribución base o los complementos adicionales, que eso se da de acuerdo a los casos de empresas que realizan. Si de repente son empresas mayores, a veces te dan un poco más de beneficio, ¿no? Seguidamente al salario variable, que se dan en los incentivos a corto y a largo plazo, los cuales se dan, como su propio nombre lo dice, para incentivar a que los trabajadores de alguna u otra manera aporten con mayores ideas, mejoren su trabajo dentro de la empresa, y todo esto se da para que la empresa obviamente
tenga la organización, la planificación correcta para que así pueda crear el valor que necesita, ¿no? Y obtener las utilidades en las que está dispuesta a ganar. Seguidamente vemos a la retribución indirecta, las cuales ya serían como los beneficios que se les da adicionales, dentro de los cuales se desgregan los programas de protección, como por ejemplo los planes de pensiones, seguros de vida, seguros médicos, las ETS que también recibimos normalmente, y otros adicionales que se dan a los trabajadores, por ejemplo los seguros de salud. A nosotros no nos dan eso, pero las empresas pagan a salud, por ejemplo, o a alguna otra entidad privada, un cierto porcentaje para que nosotros podamos utilizarlo en algún momento que lo necesitemos, ¿no? También vemos a los servicios al empleado, dentro de los cuales encontramos que muchas empresas dan becas de repente de estudios a los hijos de los trabajadores de la misma empresa. También proporcionan viajes, realizan productos de la compañía, les brindan productos y una infinidad de cosas que normalmente las empresas brindan o dan a sus trabajadores para incentivarlos y para que se sientan mucho más motivados dentro del trabajo y que no lo hagan por presión, sino que ellos se sientan familiarizados y se fidelicen con la compañía para que puedan brindar un mejor trabajo y así la empresa crezca, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de estos componentes tenemos que saber cuáles son los componentes remunerativos. Aquí vemos, por ejemplo, los atributos y el desempeño de la persona, dentro de los cuales encontramos a la compensación del rendimiento, a los años de servicio, a la familia, otros, también a la compensación de méritos. Estos atributos y desempeños de la persona se dan por lo que ya he mencionado. Por ejemplo, si una persona ha trabajado más de 15 años en una empresa, va a ser un poco difícil que la empresa de la noche a la mañana le pueda decir, ¿sabe qué, señor? Usted ya no trabaja más, le voy a dar a esto y esto. Simplemente que de acuerdo a estos procedimientos, la empresa tiene que saber y tiene que tomar en cuenta qué tipo de trabajadores va a rotar y qué tipo de trabajadores no. Eso también depende a la empresa que estemos hablando. De repente, en el caso de colegios, es un poco más difícil que una persona quizás trabaje más de 10 años. Ya que ahora, en la actualidad, creo que no muchas personas están quedándose tanto tiempo en un trabajo, sino que van rotando, van cambiando y buscando mejores oportunidades, ¿no? Seguidamente vemos a las exigencias y responsabilidades del puesto dentro de lo que encontramos a la remuneración primaria. Es decir, si por ejemplo vamos a contratar el puesto del director, tenemos que saber que el director esté mucho más capacitado que quizás otros colaboradores de la empresa para que se pueda guiarlos, ser el líder, ser la persona que los incentive, que los motive, que les diga, mire, vamos a hacer esto, que los guíe, ¿no? Entonces, obviamente, esta persona no va a recibir la misma remuneración que de repente recibe el auxiliar del profesor, otras cosas, debido a que el otro personaje no está muy bien capacitado, no tiene los conocimientos suficientes para que pueda ayudar al resto, sino que él está aprendiendo a lo que le dice la persona superior. También vemos el marco de referencia. Estos se desgregan la determinación del salario, dentro de los cuales primero vemos a la estructura salarial y seguidamente el perfil de competencias. Viendo la parte de estructura salarial, vemos que esta se desgrega en dos ámbitos, la cual es la valoración de puesto y las encuestas de mercado que se suelen realizar. Y dentro de la valoración del puesto vemos a la descripción del puesto en sí. Como les mencionaba anteriormente, tenemos que saber qué tipo de puesto estamos nosotros recopilando para nuestra empresa para ver cuánto le vamos a pagar, cuáles van a ser sus obligaciones, cuáles van a ser los objetivos de esta empresa y de este puesto y de qué manera nos va a aportar a la empresa, ¿cierto? Bueno, después de haber recopilado exactamente qué es una compensación y una retribución, la cual tendríamos que tener muy en claro, vamos a ver exactamente qué es la evaluación de puestos. Esta es una calificación de cada uno de los puestos existentes en una organización en base a determinados criterios comunes por grupos ocupacionales. Es decir que la evaluación de puestos se da para calificar exactamente cuáles van a ser los puestos que vamos a tener en la organización misma. Bueno, tenemos una infinidad de objetivos que tiene la evaluación de puestos, pero en este caso he seleccionado los 4 principales, que creo que son los más importantes. Primero encontraríamos que uno de los objetivos principales es determinar el valor y el nivel de los puestos dentro de la organización y sobre esa base asignar los sueldos. Como yo les mencionaba, tenemos que ver qué tipo de puestos va a tener la empresa y así asignar el sueldo que corresponde y que sea un sueldo equitativo, ¿no? Que sea todo equilibrado.
Seguidamente tenemos al beneficiar al personal. El objetivo principal sería beneficiar al personal y a la empresa para instaurar y salvaguardar la equidad interna. Asimismo, promover y mejorar el clima organizacional y fomentar la competitividad remunerativa de la empresa. Es decir, esto ayuda a que, por ejemplo, una persona ingresa a trabajo y dice, mira, él está ganando más que yo porque de repente tiene muchos más conocimientos, ha tenido otros grados de estudio. Entonces eso también impulsa a que la otra persona ponga más ganas de sí, ponga más pulse, como se suele decir, para que comience un mejor trabajo, se comprometa un poco más en la empresa y así realice mejor su trabajo. Y obviamente si el gerente o la empresa ve que esta persona está trabajando mucho mejor, ellos mismos van a decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tú mereces un sueldo mejor y entre otros, ¿cierto? Seguido vamos a contribuir a evitar los conflictos laborales, legales y económicos que generan los salarios no equitativos o poco competitivos. Además, que se tiene una estructura salarial adecuada y una política equitativa de salarios para planear actividades y costos con un grado mayor de confianza y eficiencia. Es decir, que si la empresa en general está muy bien organizada, planifica bien las cosas a tiempo, tiene a los personajes o a los colaboradores en donde debe ser, los mismos trabajadores van a sentir esa confianza y van a tratar de mantener un trabajo mucho más elaborado, que sea mucho más eficiente, el cual va a ayudar no solo a la empresa, sino que también nos ayuda personalmente como trabajadores. Para la evaluación de puestos se tienen dos métodos, los cuales son los cualitativos y el cuantitativo. No sé si más o menos alguno de ustedes me podría explicar qué entiende por cualitativo y cuantitativo de acuerdo a la imagen que está puesta en el punto. ¿Alguna idea quizás? Pero acá vemos que este es el universo en sí y acá vemos quizás a los planetas un poco más específicos, ¿no? ¿Alguien de ustedes de repente tiene una idea de qué puede ser? La calidad de imagen, ¿El cualitativo? El cualitativo. Bueno, en este caso, el cualitativo es uno de los métodos en los cuales estos revisan los puestos de trabajo de manera global, de manera general. Es decir, no especifica o no se centra en uno solo o en cada factor, sino que lo revisa de manera global. A diferencia del cuantitativo, que va especificando cada uno, es decir, va revisando uno por uno cuáles son los factores que influyen en la selección del personal. Entonces, para comprender mejor cómo sería el método cualitativo, vemos que este se desgrega en dos aspectos: el ordenamiento o jerarquización y las categorías predeterminadas o la clasificación. Dentro del ordenamiento o jerarquización, como normalmente todos entendemos, es que los puestos se ordenan de mayor a menor importancia o viceversa en un orden jerárquico. Es decir, este método remunera a las personas de acuerdo, de manera global, de acuerdo al puesto que tienen. Por ejemplo, el jefe general va a ganar tanto, el subgerente va a ganar tanto, subordinados van a ganar tanto, entre otros, ¿no? No les da la remuneración que deben por cómo están haciendo su trabajo, qué tipos de objetivos o metas tiene ese trabajo, sino que lo hace por el nombre, de manera mucho más específica, mucho más general. Dentro de eso tenemos las dos modalidades, las cuales sería el ordenamiento sucesivo por experto o analista y la comparación por pares de puestos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y nos vamos a centrar más en ese tema. El otro método para el cualitativo sería las categorías predeterminadas o de la clasificación, en el cual este clasifica cada puesto en una categoría correspondiente a una escala predeterminada. Es decir, este puede ver cuáles son las ventajas y desventajas del puesto en general. Dentro de la ventaja que se da dentro de este método es que puede aplicarse a un gran número y variedad de puestos, es decir, lo hace un poco más rápido, se aplica más fácilmente, entre otros. En cambio, la desventaja es que la evaluación se realiza en función de un único factor o de un resumen intuitivo. Y el problema general aquí sería que este factor no sea aplicable a todos los puestos, es decir, que a veces uno por revisarlo de manera general no puede tener a ciencia cierta qué tipo de desempeño está realizando este puesto, ¿no? O este colaborador. Sí. Dentro del método cuantitativo también se desagregan dos, el cual sería el método de comparación de factores y el método de puntos.
Para el primero, vemos que este permite evaluar y comparar los cargos mediante factores de evaluación de cada responsabilidad, de cargos, responsabilidad, esfuerzo físico, condiciones laborales. Como mencioné, esto es un poco más específico. Entonces, por ejemplo, en empresas grandes, un ejemplo, ¿no? Grande global, por ejemplo, Disney, tiene infinidad de trabajadores y de colaboradores, y ellos no les dan la remuneración, tú vas a ganar tanto y tanto, sino que ven cuál va a ser la meta o el trabajo que está realizando esa persona, de acuerdo a cómo está siendo responsable, si está trabajando eficientemente, y de acuerdo a eso ellos les dicen, ya mira, tú vas a ganar tanto, tú vas a ganar tanto, pero no siempre ganan en el mismo nivel. También en el método de puntos vemos que este es el más empleado para la evaluación de puestos, es el más general, el más usado, ya que permite manejar con mayor detalle los factores esenciales. Bueno, para esto vamos a ver primero también cuál es el proceso de diseño de manual de evaluación. Aquí tenemos 6 diseños, entre los cuales vemos a la selección y análisis de puestos de muestra, que sería uno de los primeros, ese sería el primero. También a la formulación del proyecto de manual, la evaluación de puestos muestra, la verificación estadística y reajuste del proyecto de manual, la asignación de puntos del manual y la designación de categorías y prueba final del manual. Para comprender un poco más, vamos a ver qué cosas se realizan en cada uno de estos procesos. Para la selección y análisis del puesto, lo que primero se tiene que hacer es identificar para el grupo ocasional una muestra de representantes del puesto, que sean estables, nítidos y considerando los criterios verticales y el horizontal. Asimismo, se efectúa un análisis de puestos muestra identificados y seleccionados. Para la segunda etapa se da la formulación del proyecto del manual, en la cual se identifica y selecciona los factores específicos y o requerimientos de la evaluación según sea, como por ejemplo pueden ser los factores comunes, los discriminatorios, independientes y los importantes. También se identifican y determinan para cada factor los grados de intensidad mínimos con los que cuenta y los máximos también o intermedios que se pueda tener, teniendo en cuenta que los mismos se presentan realmente de los puestos analizados. Como tercer factor tenemos a la evaluación de puestos muestra, dentro de los cuales estos aplican al proyecto de manual de evaluación con cada uno de los puestos muestra. También revisan la distribución de frecuencias de la cantidad de casos que suelen haber dentro de la compañía o por cada grado de factor, y jerarquizan todos los puestos muestra, como les había mencionado, de acuerdo al orden, ¿no? Quién va primero, quién va a la cabeza, el líder, el que sigue y así. También vemos la verificación estadística y el reajuste del proyecto del manual, dentro de las cuales hay una serie de cálculos que se hacen, que ahí más adelante les voy a mostrar como una tabla más o menos, en la cual primero se calcula la desviación estándar de los grados obtenidos, seguidamente calculan el coeficiente de correlación lineal y calculan el coeficiente de correlación lineal pero de otros factores para suprimir en forma general los factores no idóneos. Como penúltima tenemos la asignación de puntos al manual, en las cuales también se determina que es una manera y mucho más estadística de realizar cuánto van a ser los costes, los presupuestos que vamos a sacar para pagarles a los colaboradores, en los que asignan un puntaje directo a cada factor, para luego determinar para determinar cada factor y el valor ponderado al 100%. También calculan el puntaje ponderado general y calculan el puntaje total resultante de la suma de lo que ya se había sacado anteriormente. La designación de categorías y prueba final de manual es la última fase que se tiene, en la cual se definen por aproximaciones los intervalos de puntaje por categorías y el consecuente número de estos. Y asimismo ajustan la decisión anterior, calculando el coeficiente de correlación lineal entre el número de categorías resultantes para cada puesto. Bueno, seguidamente me gustaría mostrarles un video que sintetiza en general todo el proceso de selección, en el cual les explican con ejemplos y más cosas de qué trata este tipo de evaluación de puestos, ¿no?
organización es la base de la aplicación de las personas en las tareas organizacionales. Un puesto para las personas es una... ¿Sí? Sí. Ahí. Gracias. Eso va para la evaluación de puestos. Acá hay un resumen. Evaluación de puestos. Primeramente hay que entender que es un puesto. Un puesto para la organización es la base de la aplicación de las personas en las tareas organizacionales. Un puesto para las personas es una de las mayores fuentes de expectativas y motivación de la organización. Podemos decir que es la declaración de las tareas, deberes y las responsabilidades al desempeñarse un puesto. Muy bien. Entonces, podemos decir que la evaluación es una técnica que consiste en un conjunto de procedimientos para determinar el valor relativo de cada puesto, que se va a tener en cuenta la responsabilidad, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo para cumplir objetivamente y eficazmente con el principio de equidad dentro de la organización. Podemos decir que la organización y su puesto de trabajo, muy bien, podemos decir que un puesto de trabajo es una división del trabajo y también una jerarquía de autoridad. Dentro de la elaboración del puesto hay sistemas que nos permiten definir principalmente el valor o la importancia de los puestos, a lo cual de cada puesto la remuneración se va a basar en base a la complejidad de la tarea. Y algo muy importante es que para la remuneración a las personas de acuerdo a una estrategia coherente con base a una jerarquización de los puestos en la estructura organizacional. Dentro de la evaluación de puestos, los factores compensables en los puestos son las habilidades, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo. Con respecto a las habilidades, son conocimientos, destrezas, preparación y experiencias que el postulante va a dar a conocer o va a adquirir dentro del puesto que va a poner en función de sus tareas. El esfuerzo, bueno, en cada puesto se va a exigir un esfuerzo mental, visual y o monotonía de trabajo. Con las responsabilidades son los resultados, la supervisión, materiales y equipos, es decir, trabajo en equipo. Y las condiciones de trabajo son las adversidades del ambiente o los tipos de riesgos que presentan el puesto que uno desea ingresar. También dentro de las necesidades, la elaboración del puesto en sí implica la jerarquización del salario, la jerarquización del personal, del valor del puesto y también establecer ciertas políticas de acuerdo al puesto como lo hayan asignado. Muy bien. Podemos decir que en sí la evaluación de puestos nos permite afrontar sobre bases objetivas, la línea de sueldos, las circunstancias que pueden sobrevivir y resolver los problemas con un criterio clínico preestablecido. Claro. En este caso también nos ayuda a establecer en un principio de forma segura la colocación y el sueldo que debe señalarse en un puesto nuevo. También proporciona elementos objetivos indiscutibles para fijar el sueldo con mayor justicia. Es decir, que la evaluación de puestos, una vez que se haya realizado cierto análisis, muy bien, prácticamente no puede haber ciertos inconvenientes al momento de determinar un sueldo o fijar justamente un sueldo. Muy bien, claro que también de esa
de ese parámetro o de esa meta de sueldo que se establece, se puede considerar un pago adicional o remuneración adicional con respecto a las habilidades o también de acuerdo a las condiciones de trabajo. Justamente los métodos para la lograrán de puestos. Los métodos de lograrán de puestos son métodos no cuantitativos, a lo cual es la jerarquización de puestos y la graduación de puestos. La jerarquización de puestos se vaya a llevar a cabo una evaluación de puestos de acuerdo con los especialistas que verifican la información procedente del análisis de puestos. En este caso, esta jerarquización establece diferencias entre los puestos, es decir, que cada puesto se integra en una escala subjetiva, de acuerdo con su importancia relativa en comparación con los otros. La graduación de puesto consiste en asignar a cada puesto un grado, es decir, que a partir de la graduación de puestos se va a establecer una jerarquización, es decir, se ubican los puestos en niveles o clases. En este método se hace previamente un análisis de los puestos a evaluarse, de tal manera que de acuerdo a la responsabilidad de puestos se establecen las categorías. Claro que también a raíz de eso se establecen justamente las remuneraciones o el sueldo a fijar en este caso. Otros métodos son los métodos cuantitativos, que es la comparación de factores, el método Torre o el porcentaje y método por puntos. La comparación de factores consiste en una evaluación de puestos que compara los componentes esenciales de cada puesto. Esos componentes esenciales son factores comunes que todos los puestos se va a evaluar. Por ejemplo, el grado de responsabilidad, capacitación, esfuerzo mental, esfuerzo físico y condiciones laborales. Por ejemplo, en este caso vemos un grado de responsabilidad que tiene un supervisor con respecto a un grado de responsabilidad que puede tener un promotor de servicios. En este caso, claro que es un ejemplo de un puesto de trabajo de una entidad financiera. También el método de Turner o el método de porcentaje es un método cuantitativo que busca precisar los valores de cada factor y cada valor clave, teniendo en cuenta el grado de crecimiento o dicho factor. Y el método por puntos es un método comúnmente empleado por la mayoría de evaluación de puestos. Bueno, aquí más o menos hemos visto un resumen un poco más de lo que ya les he explicado. Entonces, no sé si de repente alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacer, algún comentario adicional o algo que les haya llamado más la atención de acuerdo al tema que hemos visto ahorita. Que usted nos ha mostrado ahí en la evaluación de puestos, ¿no? En la área educativa de esos cuatro factores, más o menos, ¿cuál sería la ponderación? Usted nos ha hablado de habilidad, esfuerzo, responsabilidad, condiciones de trabajo. Según usted, ¿cuál sería el más importante? ¿El más importante? El más o menos. Bueno, de los cuatro, yo creo que el más importante sería ahorita la habilidad que tiene cada trabajador. Porque puede que el trabajador sea muy responsable, muy eficiente en el trabajo que realiza, pero si de repente no tiene la capacidad y la habilidad para resolver el problema que se está dando, así de repente pueda llegar muy puntual, responsable, lo que sea, no va a colaborar tanto con la empresa, porque creo que ahora, o último en la actualidad, lo que más está buscando la empresa, por ejemplo, si es un ingeniero de minas, no solamente está buscando que la persona tenga todos los conocimientos de ingeniería, sino que tenga conocimientos adicionales, que no solamente creen valor para la empresa, sino que tenga una ventaja competitiva para esta. Es decir, que ya creo que todos tendríamos que no solamente especificarnos en el puesto de trabajo que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de educación, no solamente ver de repente si yo enseño inicial, secundaria, especificarme en esa sola materia, sino que
tener conocimientos agregados para que así esto pueda beneficiar también a la empresa, creando otras ideas. De repente yo estoy en esta área y el área de recursos humanos, por ejemplo, y el área de finanzas necesita ayuda con alguna idea, marketing o lo que sea. Creo que la persona que esté más capacitada va a poder aportar mejores y mayores ideas dentro de la empresa, lo cual va a generar en conjunto una mayor eficiencia y eficacia para que pueda la organización mantener una rentabilidad mejor a la que ya tiene quizás y crear más valor, ¿cierto? Quiere decir que en segundo lugar estaría la responsabilidad, en tercero. ¿Cuál era el cuarto? ¿Cuál era la eficacia, habilidad? Son las 4 habilidades: esfuerzo, responsabilidad y condición de trabajo. Claro, la condición de trabajo creo que esa estaría en un punto también muy importante, de acuerdo al tipo de trabajo que va a realizar la persona y de acuerdo al tipo de organización que va a tener o a la que se va a enfocar. Pero en conjunto, lo que manifiesta el video es que para la evaluación de puestos de repente no va a haber un ranking de cuál va a ser la mejor o cuál va a ser la menos importante, sino que en general tendrían que estar todas en conjunto para que puedan manejar mejor la empresa. Creo que no habría un ranking específico de cuál está en primer y segundo lugar, pero como yo le digo, desde el punto de vista que consideramos para hacer esto, creo que las habilidades en general tendrían un plus adicional para cada tipo de trabajo. Hay un punto donde dice para calificar y de acuerdo a los puntos se haga un presupuesto para el pago de cada uno de los, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que antes la empresa tiene que contar con un presupuesto, Claro. ¿no? O sea, cuenta con un presupuesto y de acuerdo al presupuesto que tiene la empresa se asigna un porcentaje, depende para lo que es gerencia, la parte de gestión, y una parte para lo que es, en nuestro caso, ¿no? Para lo que es docentes, los coordinadores, docentes, ¿no? Y en base a ese presupuesto es que ya se hace, se desgrega para cada uno de los trabajadores, ¿no? Claro, ese es el método que realmente se utiliza de manera general. O sea, uno saca el presupuesto de cuánto va a utilizar para cada área, como usted dice, por ejemplo, la parte de docencia, la parte de repente de servicios, costos, cosas así generales, también pagos de, no sé, del mismo local, o algunos gastos o costos adicionales que se tengan que hacer, exacto. Claro, en eso constamos, ¿no? El presupuesto. Sí. O sea, todo lo que genera todos los ingresos y los y egresos todos los egresos para ver hacer la cuál va a ser la distribución actividad de esta tienen que haber una utilidad. Entonces, no habría ninguna otra pregunta, estarían conformes con esto. Muy bien. Sí. Eso sería todo. Muchas gracias.